Dios les bendiga, amados hermanos, bendito sea el Señor. Hemos tenido batallas siempre, como les he dicho. Cada vez que Dios me revela una palabra, he tenido que luchar duro para llevar el mensaje. Pero la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que dice el Señor y nosotros estamos puestos a creer lo que el Señor dice. Yo quiero leer Tito 2, 12 y 13, que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He titulado el mensaje de hoy, Nuestra esperanza bienaventurada. Hermanos, el mundo está en caos, está en crisis, está en una paranoia, está aterrorizado por causa de las noticias mundiales, por las epidemias que los científicos están anunciando que vendrán, por las amenazas de la naturaleza, no anunciadas por los predicadores, por los pastores, sino por los científicos, por los sismólogos, por los expertos en geopolítica que anuncian que está próxima una tercera guerra mundial, que anuncian la caída a la Tierra de un asteroide. Eso lo vi yo, eso está anunciado en la Biblia, pero la NASA y la National Geographic lo anunciaron en un documental. Dice que un asteroide se acerca velozmente a la Tierra, mide entre 100 y 300 metros y de llegar este asteroide a impactar sobre nuestro planeta va a liberar entre 100.000 y 800.000 kilotones de energías. Óigame bien, y de llegar a impactar esto y soltar y liberar esa cantidad impresionante de energía va a traer una devastación en el mundo. Y como referencia, ellos hablan de la bomba atómica que hizo explosión en Hiroshima y tenía solo 15 kilotones. Óigame, un kilotón equivale a 1 millón de TNT. TNT es trinoto tolueno, dinamita. Entonces, el TNT es utilizado para medir o para cuantificar la energía que es liberada en las explosiones. Usted se puede imaginar que solamente una bomba de 15 kilotones destruyó a más de 100.000 personas. Imagínense una bomba de más de 800.000 kilotones de energía. Eso va a ser impresionante. Entonces, estas noticias tienen al mundo en un estado de shock, lo tiene bajo una constante paranoia colectiva, una zozobra. Entonces, vemos a famosos y a multimillonarios construyendo búnkers antiatómicos, esos refugios antibomba atómico, para escapar del fin del mundo. Otros hasta están considerando la posibilidad de escapar a Marte, si fuera posible que en Marte pueda darse la vida humana. Bueno, pero no hay lugar a donde las personas puedan huir de los juicios de Dios y mucho menos de la presencia de Dios. En el Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amós capítulo 3, versículo 9, el profeta dice, y aunque se escondieren de delante de mis ojos, dijo Jehová, en lo profundo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Créame, queridos hermanos, queridos amigos, no habrá lugar en la tierra en que no caigan los juicios de Dios. Pero hay un grupo de personas que tienen la esperanza de ser liberados
de estos días apocalípticos terribles de juicio que vendrán sobre la tierra son los que hemos creído en Jesucristo, que le hemos entregado nuestra vida, los que lo reconocemos a Él como nuestro único Salvador, los que conocemos las profecías de la Biblia, que han de cumplirse esa profecía una a una al pie de la letra sin faltar nada. Las profecías están escritas para que el pueblo del Señor se prepare para evitar los juicios que están escritos en el libro de Dios, en las Santas Escrituras. Por eso tenemos paz, porque seremos liberados y librados de esos días de juicio por medio del rapto de la iglesia. Todos nosotros los que confiamos en el Señor sabemos que seremos arrebatados de esta tierra y escaparemos de los juicios que vienen. Todas estas noticias que aterran al mundo es un indicio de que Cristo está a la puerta, que viene pronto por su iglesia y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. La Biblia dice que no estaremos nosotros allí, sino que estaremos en el cielo en la boda del Cordero. Nosotros no estamos en ignorancia para que esos días nos sorprendan. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, nos dio la promesa de que Él volvería por segunda vez para establecer su reino milenial en la tierra. Será un reino de paz, de gozo, de justicia. Pero también anunció que los días previos a su venida serían días de violencia, de corrupción, de guerras, de rumores de guerras, de que serían tiempos en que el pecado llegaría a su máxima expresión, maduraría el pecado de una manera tremenda, que el amor desaparecería por causa de haberse multiplicado la maldad sobre la tierra. Y la única manera de poner fin a la maldad de esos días y al pecado sería trayendo a la tierra su gobierno, el reino de Dios sobre la tierra. La Biblia nos da detalles claros de esos días del fin, por medio de las profecías escritas por los hombres, por los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, y sobre todo por medio del libro de Apocalipsis. La Biblia habla del presente siglo malo, o sea, de este mundo malo, y que Dios nos va a librar de que nosotros caigamos en las redes de este siglo malo, de este mundo malo. Eso lo dice Pablo en Gálatas 1, 3 y 4, que dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Óigame bien, en el Nuevo Testamento este siglo, esa expresión este siglo, se refiere al gobierno de los hombres desde la caída de Adán hasta la segunda venida de Cristo. Desde la caída en el Edén, Satanás se convirtió en el Dios de este mundo y en el que controla este sistema mundanal. Segunda de Corintios 4:4, Pablo dice que Satanás es el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo. Y en primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Ahora, la era venidera, según Efesios 1:21, comienza con el regreso de Cristo a la tierra, y no va a venir solo, va a venir con su iglesia para resucitar primeramente a los santos del Antiguo Testamento y establecer su reino aquí en la tierra. Esta es la primera resurrección, la de los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo, nosotros, su iglesia, los que hayamos muerto antes del rapto de la iglesia, seremos resucitados juntamente con los que hayan quedado. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos del Antiguo Testamento no murieron en Cristo, murieron bajo la ley. Nosotros, la iglesia, cada cristiano que muere ahora y se va en justicia y está en el paraíso esperando la primera resurrección, descansando, entonces ellos participarán de la primera resurrección, que eso será cuando suene la trompeta y la iglesia sea raptada al cielo. Ahora,
¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús acerca del fin de los tiempos del fin? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a ellos? Mateo 24:3, Jesús dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, ¿por qué hay que entender a estas profecías? Porque hay que ponerle una especial atención a las palabras del Señor. ¿Por qué debemos atender la palabra de Dios y la profecía de Jesús? ¿Por qué? Porque Él era profeta. Es más, Él era el profeta más grande que jamás haya existido. Él es el profeta de Deuteronomio 18:18, que Moisés dijo: el Señor levantará profeta como a mí entre vuestros hermanos, y cualquiera que no oyere la voz de ese profeta será desarraigado de en medio del pueblo. Es más, Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Jesús, bendito sea el Señor, como el amo, como el maestro de la escatología, dijo que el tiempo del fin estaría marcado por una serie de acontecimientos catastróficos, de guerra, de desastres naturales, de rumores de guerra, de degradación moral, de degradación política y social. Mateo 24, bendito sea el Señor. Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21 lo dice. Yo quiero que usted vaya anotando, tome nota cada vez que estemos aquí hablando la palabra. ¿Cuál es el indicador que señala que estamos viviendo en el tiempo del fin? Mateo 24, 21 y 22 lo dice: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Óigame bien, no hay país, no hay potencias que tienen más, digamos, responsabilidad, por cuanto Dios ha levantado en cada nación hombres y mujeres de Dios que testificaron de estos días que iban a venir. Y hoy mismo, 2021, estamos en marzo 2021, hay países y hay potencias mundiales que tienen armas químicas, que tienen armas de destrucción masiva, que tienen armas nucleares, que tienen ese poder para acabar literalmente con la vida de la humanidad sobre la tierra. Han desarrollado enfermedades en los laboratorios que pueden acabar con millones de seres humanos en cuestión de meses. Por eso esta profecía anuncia que Cristo va a manifestarse en la tierra para evitar que los hombres acaben con el hombre. ¿Qué acontecimiento pondrá fin a esos días de dolor, esos días finales que serían días terribles? Pues Mateo 24, 29, Jesús lo dice: inmediatamente, óigame bien, e inmediatamente, dice el Señor, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y también Joel 2, 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Óigame bien, el tiempo de la gran tribulación culmina con el día del Señor, es decir, con la segunda venida del Señor, o la venida visible de Cristo a la tierra. Y el Señor Jesús dijo que los días de la gran tribulación serían días de juicio, serían días de dolores, serían días de mortandad como nunca se vivió en toda la historia de la humanidad. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y también dice Jeremías 37, el profeta Jeremías dice así: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Óigame bien, estas profecías confirman que el periodo, el tiempo de la gran tribulación serán los tiempos más espantosos que un mundo rebelde, pecador y blasfemo contra Dios tendrá que vivir.
Esto tiene que ser una razón para nosotros, la iglesia del Señor, para que vivamos santamente delante del Señor, para que caminemos en temor delante de su presencia. Lucas 21:36 dice así: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bendecimos a todos los que se han conectado, se están conectando. Estoy en este momento ministrando esta palabra que el Señor me dio urgentemente para su pueblo. Esos días de la gran tribulación estarán marcados por catástrofe de la naturaleza, como ese gran terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres habitan sobre la tierra. Dice la palabra que las islas, óigame bien, las islas y las montañas desaparecerán como consecuencia de aquel gran terremoto que vendrá. Eso está en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 18 al 20, que dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un gran terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 20 dice así: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Las islas desaparecerán. Esas islas paradisíacas, donde la gente van a pecar, donde van a gastar sus millones y vivir una vida saudita de pecado, esas islas desaparecerán. Gloria al Señor, eso lo dice la Biblia. Pero también serán días, no solamente de movimientos de tierra y de manifestaciones de la ira de Dios a través de la naturaleza, sino que también serán días de persecución religiosa a los que no acepten adorar al anticristo, ni quieran recibir su marca. Los poderes del infierno, óigame bien, serán vomitados sobre la tierra y habrá una especie de bautismo satánico, y entonces los seres humanos serán instrumentos sin voluntad ante el poder de las tinieblas. Todos esos demonios que están ahora en las regiones celestiales, según Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, esos demonios, cuando la iglesia sea levantada, descenderán sobre la gente, se meterán delante de la gente sin que haya nadie que los detenga, porque la iglesia le hace la guerra a los demonios, la iglesia hace guerra espiritual, pero la iglesia ya no va a estar aquí y van a meterse esos demonios por millones, como pasó con los cerdos cuando salieron del Gadareno. Entonces habrá un bautismo satánico, así como el bautismo de Pentecostés, donde hubo una manifestación de gloria. En esos días será un bautismo satánico, donde el infierno va a controlar a los seres humanos que se queden en esta tierra. Los hombres no tendrán voluntad delante del poder de las tinieblas. Bendito sea el Señor. Serán tiempos también de engaños religiosos por parte del falso profeta, que estará ungido por los poderes de Satanás para guiar a los hombres a la perdición eterna. La hambruna será mundial y será irremediable. Todo estará controlado por el gobierno de la bestia. Viene la tercera guerra mundial en esos días. Se dará en esos días de la gran tribulación, se va a dar esa guerra que tanto se ha anunciado, y los expertos han anunciado que vamos rumbo a una tercera guerra mundial. Esos días serán marcados por eso, y esa guerra, por causa de esa guerra, las epidemias, las enfermedades y las muertes por hambre serán tal que ninguna mente humana, por perspicaz que seas, podrá imaginarse. No habrá respeto por nada ni por nadie. No habrá afecto por los seres queridos. Eso será un sálvese quien pueda. Cada quien correrá para salvar su vida. Los padres entregarán a sus hijos, los hijos entregarán a sus padres a la muerte. Todo esto, en ese tiempo, todos sospecharán de todo. Nadie será amigo de nadie. Serán agentes e informantes de las fuerzas ateas del anticristo. Y sobre todo, los que no estén marcados con el sello de la bestia serán perseguidos, serán cazados como animales, serán asesinados. ¿Dónde dice eso, predicador? Eso lo dice Apocalipsis 7,
Versículos 9, 13 y 14 dice así, se lo voy a leer. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, eran salvos, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, eso dice Juan, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Óigame bien. Ya he hablado de esto en otras oportunidades anteriormente, pero la razón por la que los señalo es para que no te quedes en esos días. No te quedes para la gran tribulación. Vete en el rapto de la iglesia, prepárate, santifícate, busca a Cristo. El Señor está que viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Alístate, porque ya nos vamos. Gloria a Dios. Yo creo que en mis 37 años de ministerio que tengo ya, nunca había sentido tanta angustia y tanta responsabilidad por hablar estos temas como lo estoy haciendo ahora. Estas profecías causarán risas a unos, otros serán aterrorizados y serán espantados. Esos que prefieren no leer el Apocalipsis o que no le hablen de estos temas, esos no quieren que se le hable del fin del mundo y del castigo a los pecadores. Pero a nosotros, óigame bien, nosotros, la iglesia de Cristo, tú y yo, nosotros los que amamos su venida, nos da esperanza, sabiendo que antes de que caigan esos juicios, nosotros volaremos al cielo a participar de la boda del Cordero, una fiesta que durará en el cielo 7 años, mientras la tierra estará bajo los juicios de Dios y la severidad de ese Dios a quien le dieron la espalda. Algunos se van a preguntar, o se han preguntado, o se preguntan, ¿por qué un Dios de amor enviará esos juicios por 7 años en la gran tribulación? Porque aún siendo los últimos días de la humanidad, aún así Él tratará de que los hombres se vuelvan a Él en medio de esos juicios, en medio de esa calamidad, en medio de ese terror de aquellos días. Esa es la finalidad del castigo de Dios para esos días, que los hombres se arrepientan, que los hombres oigan el llamado del Señor, y si vengan a Él, así sea con vara de hierro. Eso está en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20, y dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa es la finalidad del juicio, para que la gente se vuelva a Dios, dándole la última oportunidad, estando a las puertas del infierno, Él estar allí, como hizo con Judas. Le dijo: ¿qué quieres, amigo? Dándole la oportunidad que se arrepintiera, pero no lo hizo. Pero multitudes, ¿sabe qué? ¿Sabe usted qué? Multitudes y multitudes, miles y miles de personas se van a arrepentir de sus pecados y van a recibir a Cristo en esos días como su Salvador, como su único Salvador. Por eso serán perseguidos y serán asesinados por el anticristo. Eso ya lo vimos en Apocalipsis 7, 9, 13 y 14. Esa multitud que estaba vestida de blanco, que habían salido de la gran tribulación, que habían sido asesinados por causa de su testimonio, el testimonio de Cristo, y habían lavado su vestidura en su sangre. Bendito sea el Señor. Tuvieron que dar la vida para irse, para ser salvos del tormento eterno del lago de fuego. Bendito sea el Señor. Y pues entonces quiere decir que podrán las personas ser salvas en esos días de la gran tribulación. Claro que sí, pero será a expensa de sus propias vidas,
Por eso en Apocalipsis 4:1 dice la Biblia, y después de esto miré, después del rapto de la iglesia, y aquí una puerta abierta en el cielo. Mire cómo dice, una puerta abierta en el cielo. Esa puerta indica que las posibilidades de entrar en el cielo, que las posibilidades de salvarse aún en la gran tribulación son una realidad, que todavía podrán salvarse, pero ya la salvación no será por gracia, sino que será así, dando su propia vida, muriendo, negándose a adorar a la bestia, a recibir la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, de no adorar y de no seguir las órdenes del anticristo. Eso le valdrá la muerte de una manera espantosa. Entonces esas puertas están abiertas, Cristo es la puerta. Aún el Señor estará esperando que la gente aún así en medio de esos juicios se salve. Y estos serán salvos, como dice la Biblia, allá en 1 Corintios 3:15, que Pablo dijo que serán salvos así como por fuego. Serán pasados por el fuego de la gran tribulación. La humanidad, ya voy terminando, la humanidad está envenenada por el pecado, por el materialismo, por el humanismo, por el amor al mundo, a las pasiones pasajeras, y ha rechazado el ser gobernado por el Dios vivo, por el Dios de amor, por Jesucristo. Y por eso van a aceptar el gobierno satánico del anticristo, que les dirá lo que ellos quieren oír, que les dará lo que sus almas caídas desean. En otras palabras, recibirán los ofrecimientos que Satanás les hizo al Señor Jesús en el monte de la tentación, y Él lo rechazó todo. ¿Por qué Jesús rechazó los reinos del mundo? Pues porque sencillamente los reinos del mundo son de Él. Todo le pertenece al Señor, le pertenece a Él, y esos reinos estaban corrompidos, estaban contaminados con el pecado. Por eso Él no los recibió ni los aceptó. Pero después de esos días de la gran tribulación, dice la Biblia que la tierra será limpiada por fuego, y dice en Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, óigame bien, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, Pablo dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y para terminar con esto, para que sepan que estoy hablando palabra de Dios, Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, los tiempos de la gran tribulación son la intervención de Dios para impedir que el hombre y la tierra se destruyan totalmente. Y para eso Él va a enviar esos juicios sobre la tierra para castigar el pecado de los hombres, pero esos juicios harán que multitudes, óigame bien, incontables, se van a arrepentir de sus pecados y se van a volver al Dios Todopoderoso y al Señor Jesucristo, y entonces serán salvos. Eso lo dice Apocalipsis 14, versículo 12, que dice así: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso lo dice Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Por eso, la iglesia de Cristo está en la tierra para proclamar la salvación por la fe en Jesucristo, y para que los que crean en el Evangelio y guarden su vestidura sin mancha, sin arruga, escapen de esos días terribles de juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cómo podemos escapar entonces de la gran tribulación?
haciendo qué cosa nosotros podemos ser salvados de esos días trágicos que vienen sobre la tierra. El Señor Jesús nos contesta esa pregunta en Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos ha prometido que perecerán los justos, los injustos, que los justos no perecerán juntamente con los impíos, que Dios sabe librar a los piadosos, dice la Biblia. No perecerá el impío. Ahí el justo no tendrá ese cáliz de muerte, ese cáliz de juicio que está próximo a beber este mundo pecador. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios será librado de lo que viene. ¿Dónde dice eso? Lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El día del juicio le espera a ellos. Esos días de tribulación le espera a aquellos que han amado más las tinieblas que la luz, que han amado el mundo, que han amado las pasiones de la carne más que vivir para el Señor. Y en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 20, el Señor dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Alabado sea el Señor. Todas estas cosas, todas estas señales antes del fin, es un llamado de Dios para que la gente se arrepienta, para que vivan rectamente delante de Él, para que vivan para Él, para que vivan bajo el temor de su presencia, para que vivan por su palabra. Eso lo dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Mire cómo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Óigame bien, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero decirle, hermano, hasta aquí llegó lo que Dios reveló a mi corazón. Tengo tanta angustia por la humanidad perdida, por lo que estoy viendo por la televisión, por los acontecimientos noticiosos en el mundo entero, las corrupciones, la guerrilla, el narcotráfico, ahora ese tráfico de órganos humanos, el secuestro de los niños. Mire, hay cosas terribles que tienen que despertar la conciencia de los hijos del Señor, de la iglesia de Cristo. Por eso estoy hablando, estos mensajes son del fin. Estos mensajes no son para reírse, para entretenerse. Este es un mensaje para nosotros, para volvernos al Señor, para decirle: Señor, perdónanos, límpianos, Señor. La palabra de Dios dice que para estos días, el que sea limpio, límpiese más. Y el que sea sucio, sea más sucio todavía. Y el que sea justo, practique su justicia. Necesitamos ahora mismo revestirnos del Señor. El Señor está a la puerta, amados hermanos. Cristo está que viene pronto, más de lo que usted cree, más pronto de lo que mucha gente se imagina. Sonarán las trompetas y abriremos los ojos en el cielo, o lo abriremos en la gran tribulación. Es tiempo de buscarle a Dios, de volvernos a las primeras obras, de volvernos al Señor, darle la espalda a todo lo que no revele la venida de Cristo y la esperanza bienaventurada de su venida. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra pude hablarla. Tuve obstáculos y tropiezos con este sistema de internet, de estas comunicaciones. Pero tú nos diste victoria.
Y por eso en este momento, Señor, yo te pido que esta palabra toque los corazones. Señor, los científicos han hablado para confirmar lo que nosotros hemos hablado. Los científicos se basan en evidencia física. Nosotros nos basamos en la fe. Tu palabra nos ha hablado. Nosotros conocemos lo que vendrá porque tu palabra lo dice. Antes que las cosas sucedan, tú se las has revelado a tu pueblo. Está allí en la Biblia. Aquí estamos, Señor, esperando tu venida y sabemos que han de manifestarse muchos juicios antes de que tu venida sea manifestada a la tierra y antes de que la iglesia sea arrebatada al cielo. Pero ayúdanos, Padre, para movernos en estos últimos días, para ser verdadera lámpara del mundo, lámpara de luz para este mundo en tinieblas, Señor. Mira los que están allí oyendo el mensaje, los que van a oír el mensaje. Señor, toca su vida, toca sus corazones. Señor, no es tiempo de perder el tiempo, no es tiempo de jugar, no es tiempo, Señor amado, de entretenerse. No hay que postergar esta urgencia de buscarte y de entregar todo nuestro ser en tus manos, Señor. Las otras cosas vendrán, tendrán su momento, tendrán su utilidad, pero la importancia vital es buscarte ahora en espíritu y en verdad para escapar de esos días de juicio que vienen sobre la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gloria del Señor esté contigo. Acuérdate que mientras estés aquí y mientras la iglesia esté aquí, hay esperanza. Si estás mal, arréglate, comunícate con Dios, agárrate de Dios, que Él está contigo. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga.